Arandilla, ¿qué tipo de tejido es? ¿Pero especializado qué? Es un tejido conjuntivo especializado. Al ser un tejido conjuntivo, si nosotros recordamos cuáles son las características del tejido conjuntivo, tiene matriz extracelular y tiene células. La matriz extracelular está representada por la sustancia fundamental y las fibras y el líquido tisular. Y entre las células teníamos aquellas que eran fijas y aquellas que eran libres. Estamos hablando de tejido conjuntivo en general. Ahora, si bien este tejido sanguíneo tiene las mismas características, pero es especializado. Al ser especializado significa de que alguna de esas características que presenta o se representa el tejido conjuntivo tiene diferente, pero va a representar a lo mismo. Por ejemplo, nosotros sabemos que es un tejido conjuntivo líquido. La matriz extracelular, por ejemplo, aquí está representada por el plasma. Y la célula, si bien no tenemos células fijas, pero sí tenemos células libres o migrantes. O sea, están dentro del torrente sanguíneo, pero también vamos a observar que pueden salir fuera del torrente sanguíneo si es que fuera necesario. La boleta, ¿qué es lo que representa eso entonces? Del total de nuestro peso corporal sería entre un 7 a 8%. Nosotros sabemos y hemos leído y entendemos que nosotros somos principalmente agua, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el porcentaje de agua que tenemos nosotros? ¿Ah? Un 70-80% somos agua, todo lo demás es sólido. Sabemos también que la sangre está impulsada por el corazón, o sea, es aquel que la saca, podríamos decir, o la impulsa. Ahora, es distribuida a través de los vasos sanguíneos. Su composición, como estábamos mencionando, presenta el plasma como el componente extracelular y tenemos las células sanguíneas. Pero nosotros no le vamos a llamar células sanguíneas, le vamos a denominar elemento forme. Porque no nos olvidemos de que en la sangre no solamente tenemos células sanguíneas, tenemos también las plaquetas. Las plaquetas no son consideradas células. ¿Por qué? Porque son simplemente fragmentos de lo que fue alguna vez la célula. O sea, son fragmentos citoplasmáticos, se menciona, limitados por membrana. Entonces, no tienen la característica de una célula. Entonces, nosotros le vamos a llamar de que tiene plasma y elementos formes. En esos elementos formes es donde están las células sanguíneas y las plaquetas. Funciones, ya sabemos: transporte, distribución de hormonas, mantenimiento de la homeostasis. ¿A qué o cómo es que actúa en la homeostasis el tejido sanguíneo? Si bien nosotros recordamos, tenemos un componente intracelular, o sea, lo que está dentro de la célula, y tenemos un componente extracelular. Para que hubiera un equilibrio o una homeostasis en nuestro cuerpo, lo que está dentro de la célula tiene que ser igual que lo que está fuera de la célula. Si bien ¿ya? ¿Terminaron? ¿Quieren estar más cerca de ahí de su compañero? ¿No? Si bien entonces mencionamos que lo que está dentro de la célula es lo mismo que está fuera de la célula, la diferencia que vamos a observar es la cantidad. Como el espacio que está dentro de la célula es menor, entonces la cantidad va a ser menor.
pero es en equilibrio, o sea, equivale a lo que está fuera de la célula. Como lo que está fuera de la célula, en este caso, es nuestra matriz extracelular, en representación de una de las partes es por el plasma, entonces la cantidad que vamos a tener es mayor. Pero es simplemente por el espacio. Si ambos fueran iguales, espacio, o sea, lo que está dentro de la célula como lo que está fuera de la célula, si fueran iguales, entonces la cantidad sería igual. Pero como el espacio es menor dentro de la célula, entonces la cantidad es menor, pero es, como les digo, en compensación por el espacio. Si llegara en algún momento, si fuera necesario, que lo que está fuera de la célula es menor a lo que está dentro de la célula, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener para mantener ese equilibrio? Se va a salir de fuera, perdón, de dentro de la célula hacia afuera para mantener ese equilibrio, o viceversa. Si lo que tenemos más es fuera que de lo que tenemos dentro, entonces va a ir de afuera hacia adentro. Es igual que lo que sucede en las deshidrataciones. Ustedes van a llevar en fisiología, es muy importante la sangre, al menos a nivel de la fisiología, porque eso depende muchos otros órganos o estructuras, tanto conforme a los electrolitos y al agua, porque de ahí podemos sacar o podemos meter, si fuera necesario. Participación en la termorregulación y en la coagulación. Bueno, en la coagulación, porque nosotros sabemos de que tenemos factores de coagulación a nivel de la sangre junto con las plaquetas, de que si fuera necesario o hubiera una hemorragia, esto se coagula o produce un coágulo justamente para evitar esa hemorragia. Pero en la termorregulación, ¿cómo actuaría? En la termorregulación. Cuando hace calor, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Sudamos bastante, o sea, estamos eliminando líquido. Pero eso ¿por qué? O sea, la temperatura corporal actúa a nivel de los vasos sanguíneos, ya sea vasoconstricción o haciendo vasoconstricción o haciendo vasodilatación. Si nuestra temperatura corporal aumenta, entonces hay vasodilatación para que eliminemos agua y al mismo tiempo eliminemos calor. Si nuestra temperatura es menor, entonces, o hay frío, hay una vasoconstricción. ¿Para qué? Para retener líquido y retener calor. Y como nosotros sabemos, transporte de células y con respecto a los factores inmunológicos. Para el examen de sangre nosotros sabemos y han visto que se realiza un frotis sanguíneo. ¿De qué se trata el frotis sanguíneo? En un portaobjeto colocamos una gota de sangre, pinchamos, pinchamos igual que como si fuera para sacar sangre para analizar con respecto a las insulinas, a la diabetes. Sí, a los equipos para ver la glucosa en sangre, se pincha, ¿no es cierto?, y se coloca una gota. En este caso, lo mismo, utilizamos una gota de sangre y con otro portaobjeto colocamos el borde, como estamos observando, y al distribuirse en todo este borde la gota de sangre, movemos hacia adelante rápidamente ese portaobjeto para que se distribuya por toda la sangre. Luego hacemos la tinción y por último la observación. Nosotros en la microscopía solamente vamos a tener una lámina de sangre, porque de donde saquemos sangre va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? El líquido no se ve, el plasma no se ve, no se tiñe, ¿no es cierto? Entonces se va a ver todo eso de manera transparente. Lo que sí podemos teñir y sí podemos observar son los elementos formes. ¿Cuáles son estos? Las células sanguíneas y las plaquetas. Todas estas, o en mayor cantidad, nosotros sabemos de que tenemos glóbulos rojos. Todos estos son glóbulos rojos.
o hematíes si ustedes quieren denominarlo. Su característica, nosotros sabemos, aparte de su tamaño, es que en el centro es bicóncavo, o sea, excavado o tiene depresiones en la parte central de la célula. Por eso es que algunos se observan como si fueran transparentes en la parte central. Es por lo que es bicóncavo. La luz pasa a través de ello. Luego vamos a encontrar glóbulos blancos. Dentro de estos glóbulos blancos nosotros hemos diferenciado dos grupos de glóbulos blancos o leucocitos, que también se le, leucocitas, que también se le denomina. Tenemos los granulocitos y los agranulocitos. 3 agranulocitos vamos a encontrar y 2 agranulocitos, que ahorita los vamos a mencionar con sus características. Y por último vamos a tener estos puntitos que se observan, que estamos viendo, que son las plaquetas. Eso es lo que se observa en un frotis sanguíneo. No vamos a ver otra cosa. Lo que tenemos que hacer cuando nosotros observemos al microscopio entonces es diferenciar una célula de otra. Entonces nosotros vamos a colocar, este es un glóbulo rojo, este es una plaqueta y este es un glóbulo blanco, pero independientemente de cuál estemos observando. Como estábamos mencionando, el plasma, que es nuestro material o nuestra matriz extracelular, es líquido, tiene o presenta bastante fluidez, está representado entre un 91 y 92% por agua, un 7 a 8% por proteína, otro soluto entre el 1 a 2% y electrolito vamos a encontrar menor al 1%. Con respecto a las células, tenemos y hemos mencionado los eritrocitos o hematíes, que tenemos entre 4 a 5 millones, los leucocitos o glóbulos blancos, que son de 5 a 10.000, y dentro de estos habíamos mencionado los granulocitos y los agranulocitos. Los agranulocitos tenemos neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y los agranulocitos tenemos linfocitos y monocitos. Cada uno de estos está en un porcentaje independientemente cuando los hablemos o mencionemos. Hay cierto porcentaje, pero es del total de esto, no del total de la sangre, sino del total de estos leucocitos. Y por último habíamos mencionado las plaquetas, que las plaquetas tenemos entre 150 a 450.000 por centímetro cúbico, que es lo que se menciona. Entonces, ¿cuáles son las proteínas presentes en el plasma? Tenemos las albúminas, tenemos globulinas, tenemos fibrinógeno. La albúmina, ¿para qué nos sirve? Presión coloidosmótica. Ahora, en fisiología, por eso les digo, este tema en especial es muy importante en fisiología, porque depende de ello o de esa volemia, de que si baja o disminuye para que el corazón bombee más rápido, bombee menos, o la resistencia vascular sea mayor, sea menor, o si fuera necesario, como habíamos mencionado, salga líquido de dentro de la célula afuera de la célula, o dentro del vaso sanguíneo hacia afuera del vaso sanguíneo, o si es necesario que de afuera del vaso sanguíneo venga líquido también hacia adentro, o si es necesario, todo esto, estas proteínas son importantes también para ver si es necesario mayor oxigenación, menor oxigenación. Tenemos globulinas, que son inmunoglobulinas, que junto con el linfocito B, o sea, el linfocito B se convierte en célula plasmática. Esa célula plasmática se une a estas proteínas y formamos las inmunoglobulinas, que eso también son mecanismos de defensa para ciertas estructuras. Inmunoglobulina A, G, D, M, independientemente sirve para algún o alguna estructura. Fibrinógeno, ¿para qué o por qué es muy importante? Este es producido en el hígado y nos sirve para producir la fibrina, que es el coágulo insoluble. ¿Alguna vez ustedes han visto la fibrina o un coágulo de fibrina? No es lo mismo un coágulo de fibrina
que un coágulo formado por todas las estructuras de la sangre. Cuando ustedes se cortan y se forma un coágulo a ese nivel de sangre, ese está formado por todo, dentro del plasma, las proteínas y los elementos de la sangre. Pero un coágulo de fibrina es muy distinto, solamente es proteína a ese nivel. Si alguna vez hacen disección de corazón, ustedes, o si lo han visto, hay como un coágulo, o sea, una estructura dura, pero de color un verde claro, o sea, casi transparente. Ese es un coágulo de fibrina, solamente proteína está formado a ese nivel. Si es que alguna vez lo pueden ver. Y se le denomina como coágulo insoluble porque es muy difícil, o sea, un coágulo de fibrina es muy difícil de destruir, o sea, de que las células mismas o el mismo cuerpo logre destruirlo. Y nosotros vamos a ver que a través del plasma se origina el líquido intersticial de los tejidos conectivos o el líquido tisular que se menciona. El líquido tisular, el plasma y la linfa tienen la misma característica con respecto a las estructuras que los componen. Ahora, la cantidad de esas estructuras igual es diferente en cada una, pero sin embargo tienen lo mismo. Ahora, ¿ustedes alguna vez han visto el líquido tisular cómo es? Lo han visto, pero no se han dado cuenta. ¿Quién no se ha hecho una laceración, un raspón? Haciendo deporte, maniobras extrañas. Entonces, al hacerse esa laceración, ese raspón, al eliminar tejido epitelial, porque es la capa epitelial la que se destruye, vemos de que sale como un líquido, en algunos casos amarillento, transparente, que se forma o sale en todas esas heridas. Ese es el líquido tisular, proveniente del tejido conectivo. Pero ¿de dónde vino ese líquido hacia el tejido conectivo? Del plasma. Mencionemos cada una de las células. Ahora el eritrocito o hematíes, como habíamos mencionado, es anucleado. ¿Qué significa anucleado? No presenta núcleo, pero eso no significa de que nunca tuvo núcleo. Nosotros vamos a observar que dentro de la formación de las células sanguíneas que ocurre a nivel de la médula ósea roja, tenemos la hematopoiesis, que así se le denomina, la formación o la cascada de formación de cada una de estas células sanguíneas. Ahora, esta hematopoiesis se va a dividir en eritropoiesis, leucopoiesis, y la leucopoiesis se va a dividir en granulopoiesis y agranulopoiesis. Esta eritropoiesis, en el momento, o sea, de acuerdo a cómo va formándose, en el momento que tenemos el eritrocito policromatófilo, antes de que pase a proeritrocito y por último ya ser el eritrocito maduro, en este punto es donde va a perder su núcleo. Entonces, vamos a observar de que el eritrocito en algún momento sí tuvo núcleo, pero este lo pierde, porque no es necesario. La verdad que nosotros sabemos que la función del eritrocito es transportar principalmente hemoglobina, y gracias a esa hemoglobina se transporta el oxígeno y el dióxido de carbono. No aporta nutrientes, no aporta ninguna otra formación dentro del torrente sanguíneo. Ahora, es indicativo y nos puede dar también una enseñanza. Si nosotros, al hacer un frotis sanguíneo, vemos que los eritrocitos están apilados o están unidos uno sobre otro, que se le denomina en pila de moneda, así, están apilados uno sobre otro, amontonados podríamos decir, significa y nos va a dar un indicio de que hay una infección en alguna parte del cuerpo. ¿Dónde? Es lo que tenemos que buscar. Pero eso te va a dar una alarma y te va a decir, aquí pasa algo. La cantidad, no nos olvidemos, de 4 a 5 millones.
¿qué puede causar un aumento de glóbulos rojos y qué puede causar una disminución de glóbulos rojos? La presión. No. ¿La altura? Anemia sí, altura también. ¿De qué manera? La anemia va a ser, ¿qué? Disminución de glóbulos rojos. ¿Pero por qué? Falta de hierro principalmente y de albúmina. Vamos a ir dentro de la albúmina, tenemos también en la formación de la hemoglobina. Entonces eso va a hacer que disminuya. Al no haber, entonces no se necesita tantos glóbulos rojos para transportar. Ahora, sí en la altura hay más glóbulos rojos, pero eso no es o no significa de que tenga mayor oxigenación, sino de que la saturación de oxígeno es menor por la altura que está. Entonces necesitamos más glóbulos rojos para transportar más rápidamente ese oxígeno, para que pueda llegar a los distintos órganos y no sufran. Eso igual, fisiología muy importante. ¿Cómo se llama la patología cuando no hay gente que se viene de la panza anterior porque tiene un hiperglobulículo y carece de muchos glóbulos rojos? Glóbulos rojos, ahorita no me recuerdo. Sí. ¿Es hipoxia? No. Es hiper, tiene que ser hiperglobulinemia, creo que es, si no, algo así. Sí, pero justamente ellos, por eso es de que, o sea, cuando vienen acá se les pone rojo, digamos, se enrojecen la cara o en ciertas partes del cuerpo, no es porque sean muy vergonzosos, sino por la mayor cantidad de glóbulos rojos que tienen o que presentan. Leucocitos, entonces veamos cada uno de ellos. Habíamos mencionado los granulocitos, tenemos 3 tipos de granulocitos. Entre el primer lugar vamos a mencionar el neutrófilo. El neutrófilo tenemos nosotros entre el 48 al 66% del total de leucocitos. O sea, de esos 5 a 10.000 tenemos mayor cantidad de neutrófilos. Ahora, ¿cómo lo reconocemos nosotros en un frotis sanguíneo? Aparte de que presenta gránulos, como estamos observando, tiene gránulos en su citoplasma, 3 tipos de gránulos, tenemos específicos, azulófilos y terciarios. Y nosotros vamos a observar de que es un núcleo, pues es el mismo núcleo por si acaso, no es que tiene varios núcleos, sino de que ese núcleo presenta lobulaciones o escotaduras como estamos viendo. Eso, por eso es que se le denomina polimorfo nuclear. Entonces tiene entre 3 a 4 lobulaciones ese núcleo. Así lo vamos a reconocer cuando nosotros lo observemos a la microscopía. ¿Para qué nos sirve el neutrófilo? ¿Cuál es su función? ¿Qué? ¿A qué se llama eso? ¿Cómo podríamos decirle? Cuando se come algo, ¿qué se denomina? No precisamente macrófago, pero sí fagocitosis. Destrucción de agentes extraños, sean cuerpos extraños o bacterias. O sea, si ustedes, por ejemplo, se colocan una espina, no sé, una astilla o una espina, se inflama, ¿no es cierto eso? Quien se encarga de expulsarlo y destruirlo, aparte de las otras células, principalmente es el neutrófilo. Otro granulocito, vamos a mencionar el eosinófilo. El eosinófilo presenta un núcleo bilobulado, igual presenta gránulos en su interior, como estamos viendo, es bilobulado. Y nos sirve principalmente, es indicativo de reacciones alérgicas, de infecciones parasitarias o inflamaciones crónicas. O sea, cuando está elevado, si ustedes realizan, porque nosotros tenemos simplemente entre el 1 al 5%, o sea, es poco la cantidad que tenemos de eosinófilos en sangre. Pero si esto está aumentado, si el paciente tiene una rinitis alérgica, seguro es que va a estar aumentado los eosinófilos.
Pero si no tiene una alergia, aparentemente, es decir, ustedes no le ven al paciente que tiene una alergia y tiene los eosinófilos elevados, habría que pensar en nuestra segunda opción, parasitosis. Pero si nosotros estamos observando de que no tiene alergia, no tiene parásitos, tenemos que pensar en inflamaciones crónicas de larga data. Ahora, ¿cuánto tiempo es que nosotros podemos denominar o decir es una inflamación crónica? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Nada? Ustedes tienen que aprender que en medicina nunca nada es cierto. Siempre es bueno, como dicen, o como podríamos decir, voltearlo. Salir por otro lado. Depende. ¿Depende de qué? Miren ustedes. De que si es un virus, si es una bacteria, si es un hongo, si es un cuerpo extraño. Todo eso va a depender para que nosotros podamos denominar de que si es una inflamación aguda o una inflamación crónica. Y no solamente de eso, sino que depende de las células presentes en el examen de sangre. En este caso, si es un eosinófilo el que está elevado, entonces será una inflamación crónica. Pero si es una donde están los linfocitos elevados, nosotros vamos a observar de que normalmente el linfocito está elevado en inflamaciones agudas. Entonces, también dependerá de eso para definir si es una inflamación crónica o es una inflamación aguda. Otro granulocito, y el último que vamos a observar como granulocito, tenemos el basófilo. Igual tenemos gránulos en su interior. Son receptores para las inmunoglobulinas, son de fragmentos de las inmunoglobulinas, o sea, son, como diríamos, el que le lleva la información. ¿De qué manera? Ahorita vamos a ver de qué manera. Para poderlo reconocer en primer lugar en nuestro frotis sanguíneo, vamos a observar, su núcleo es también bilobulado, o sea, podríamos decir que es un neutrófilo, podríamos decir, pero para poderlo diferenciar de un neutrófilo, vamos a observar que sus gránulos son tan grandes y abundantes de que ocupan casi todo el citoplasma y casi no se logra notar el núcleo. Además, es muy difícil encontrar un basófilo en un frotis sanguíneo. ¿Por qué? Porque tenemos menor al 0,5%. Ahora, ¿a qué me refiero con receptores de fragmentos? Nosotros sabemos de que tenemos una primera línea de defensa o nuestro sistema inmunológico. Hay uno activo, uno pasivo, hay uno innato, hay otro adaptativo, y dentro del adaptativo está, por ejemplo, aquellas enfermedades que causan una activación del sistema inmunológico. Actúa nuestro sistema inmunológico, pero quedan células o fragmentos de memoria. ¿Para qué? Para que en cierto momento sea necesario actuar sobre ese agente. ¿De qué manera? Cuando ingresa un agente extraño a nuestro cuerpo, activa todo el sistema inmunológico, porque no se sabe qué es. Entonces tenemos células que van a captar y decir, es una bacteria. O te va a decir, es un virus. O te va a decir, no, es una célula cancerígena. Entonces, cuando tengamos nosotros esos fragmentos que nos dicen este tipo de célula, entonces directamente ya no es necesario hacer todo el show, podríamos decirlo, sino directamente ir y activar la célula que va a destruir ese agente extraño. Y su función, dice, va a estar ligada al mastocito. ¿Qué era el mastocito? A ver, acordémonos
tejido conectivo que era el mastocito. ¿Eh? No. ¿Cómo era? ¿Cuál es la función del mastocito? ¿Qué dice ChatGPT? ¿Cómo se llama el otro? Alexa, ¿qué dice? ¿Qué dice? Los mastocitos son células unitarias que liberan vitamina y participan en las respuestas alérgicas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Habíamos dicho de que el mastocito es aquel encargado de activar efectivamente el sistema inmunológico, pero a través, o cómo, tiene sustancias en su interior vasoactivas e inmunoreactivas. O sea, el mastocito es como que entren ustedes de allá, de afuera, como agentes extraños, queriendo estudiar medicina, y está el doctor Domínguez, el mastocito, y los bombardea con preguntas para ver si ustedes logran aprobar o no. Como a veces sí, a veces no. Entonces ustedes se activan, ya sea como defendiéndose, o sea, respondiendo, o la otra manera es, como es vasoactiva o inmunoreactiva. Doctor, necesito irme, se me quedó el Jeep parado allá y me lo van a multar, y inmediatamente se desaparecen, o empiezan a salirse al baño. Tras que empiezo a preguntar, empiezan a salirse al baño, les da incontinencia urinaria ese momento. Eso es lo que hace el mastocito. En este caso, entonces, nuestro basófilo, ¿qué es lo que va a hacer? Lo mismo. Por eso es que está ligado al mastocito. Ah, se acabó la pila. Entonces nuestro basófilo hace lo mismo. Bien, veamos ahora los agranulocitos. Entre los agranulocitos tenemos dos tipos simplemente. El linfocito y el monocito. El linfocito, ¿no ve? Ya les da incontinencia urinaria. Los linfocitos vamos a tener entre el 25 al 30% del total de glóbulos blancos. Entonces, estamos viendo de que en un frotis sanguíneo, ¿qué es lo que vamos a encontrar rápidamente o en mayor cantidad? En primer lugar, neutrófilos. Y en segundo lugar, linfocitos. ¿Cuál es la característica? ¿Cómo reconocemos un linfocito? En algunos casos puede presentar una pequeña escotadura, una pequeña depresión. Pero nosotros en la mayoría de los casos lo vamos a observar grande, un solo núcleo. O sea, no presenta gránulos en primer lugar. Y su núcleo es grande, ocupa casi todo el citoplasma. Por eso vamos a reconocer de que es un linfocito. Células funcionales del sistema linfático, tenemos tres tipos de linfocitos: linfocito T, linfocito B y linfocito NK. El linfocito T, como hemos dicho, ¿en dónde actúa el linfocito T? No actúa en
ahí se forma. Pero, ¿contra qué actúa el linfocito T? ¿De qué nos defiende? Inmunidad tumoral. Tenemos para los tumores y para los virus principalmente. Virus y células tumorales. Pero como a veces no se puede destruir esa estructura, entonces sale el linfocito NK. El linfocito NK, podríamos decir, o el natural killer, es la última línea de defensa. Es el que sale a destruir y arrasar con todo. No mide consecuencias cuando el NK actúa. Sea célula maligna o sea célula benigna, igual la destruye. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando el NK actúa. Y por último tenemos nuestro linfocito B, que como hemos dicho, este linfocito B, así como el linfocito B no actúa, este linfocito B tiene que pasar a célula plasmática y al unirse con las globulinas formamos las inmunoglobulinas, independientemente que sea IgG, IgA, IgD, IgM, para que actúe frente a cierto microorganismo o cierta estructura. Para esto, para que no actúe cualquiera y donde sea, no es que entra un agente extraño y salen los 3 linfocitos a actuar. No, tenemos marcadores que le indican y le dicen, es un virus, es una bacteria. Y para eso, ¿qué es lo que utilizamos o qué es lo que utiliza nuestro cuerpo para hacer esos marcadores? Tenemos en primer lugar el monocito, tenemos el mastocito y por último tenemos las mismas células, se pueden diferenciar en marcadores. Tenemos el citotóxico, el helper, ahorita me voy a acordar. Esas son nuestras células linfáticas, pero eso lo vamos a ver siguiente tema. Y por último, a granulocito tenemos el monocito. El monocito tenemos un 8%, que es precursor del sistema fagocítico mononuclear, donde teníamos, que actuaban los precursores del sistema fagocítico mononuclear, ahora sí en los macrófagos. O sea, del monocito se va a diferenciar en macrófago. Y esto es igual a una célula presentadora de antígeno. ¿Cómo lo reconocemos? En primer lugar, hemos dicho, o vamos a observar, de que su núcleo igual presenta una gran escotadura. Es bilobulado. Pero para poderlo diferenciar, que hemos visto el otro que tiene, o que es bilobulado, granulocito, en primer lugar, este no tiene gránulos. En segundo lugar, ¿cómo lo vamos a observar? Se le menciona que el núcleo tiene una forma sencilla de montarse elementiones. Por eso es que lo vamos a reconocer. Bien, es un pequeño resumen. Y por último, nuestras plaquetas. Las plaquetas son fragmentos citoplasmáticos limitados por membrana, anucleados y provienen del megacariocito. Viven 10 días aproximadamente. ¿Y para qué nos sirven? Para la hemostasia. Igual los linfocitos, independientemente, que hemos observado, no los linfocitos, los granulocitos y agranulocitos, o sea, el leucocito en total, vive entre 3 a 5, máximo 7 días. No vive más. Excepto el linfocito T, que ese tiene que durar toda la vida. Después las otras células viven muy poco. Están formándose constantemente, entonces. ¿Qué es lo que les iba a decir antes de que me olvide? Habíamos mencionado o estamos viendo que el glóbulo blanco, perdón, el glóbulo rojo vive 120 días. ¿Dónde se muere? Las células viven más. El linfocito T creo que vive más. No, vive siempre, para siempre, para toda la vida, algo así.
O sea, respondí 3 bien, pero una le borré, o sea, puse señal. O sea, puse lámina, puse cerebro, nervios, así. Y luego me estaba pasando, yo escuché, dijo, lo que me pasó una fila, ¿no? Dijo, es nervio. Yo dije, nervio, el cerebro tiene nervio. Voy a poner nervio, pues puse esto, sí, me parece nervio. Y luego seguí pasando y dije, no, mejor lo voy a borrar. Lo borré cerebelo. Y dejé nervio. Y todavía, no, porque tengo que poner cerebelo. Y en el glóbulo rojo, entonces, no poner nervio. vive 120 días y se muere en el vaso. O sea, todos, es el cementerio de los glóbulos rojos, el vaso. Ahora, ¿cómo sabe ese glóbulo rojo de que está en el vaso y que tiene que morirse ahí? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo sabe? ¿Está programado? Tiene un programa ahí que le dice, estás en el vaso y tienes que morirte ahí. ¿Ah? ¿Cómo le hace? ¿Cómo sabe? ¿Ah? Ya siguen con las incontinencias urinarias, tras que empiezo a preguntarle. Tarea para la casa. Investigar y averiguar cómo es que sabe el glóbulo rojo para destruirse en el vaso. ¿Qué? Los receptores de los macrófagos. No van a encontrar en la IA, en el Google, no van a encontrar. Eso es pensamiento lógico. No van a encontrar. Ahí lo pueden investigar en todingo, en internet, no. Tampoco en los libros, es simplemente lógica. Pero algún día lo averiguarán. Bien, estructuras de la plaqueta, ya sabemos que son estructuras limitadas por membrana y lo que nos falta. Y ya hemos mencionado la hematopoiesis, que habíamos dicho eritropoiesis y leucopoiesis. La leucopoiesis tenemos la agranulopoiesis y granulopoiesis. Entonces, aquí por ejemplo, en la formación de este glóbulo rojo, en el en el eritroblasto policromatófilo, que se le denomina así, antes o pasando al proeritroblasto es donde pierde su núcleo. Y aquí tenemos la formación de, en este caso, los granulocitos. A granulocitos no se ven ahí. Esa es una médula ósea, así se observa, pero nosotros láminas de médula ósea no vamos a observar. Habíamos dicho entonces médula ósea, ya habíamos mencionado también, tenemos dos tipos de médula ósea roja y médula ósea amarilla. La médula ósea roja es donde tenemos la formación de las células sanguíneas por los sinusoides presentes a ese nivel y las células hematopoyéticas que tenemos. La médula ósea amarilla se menciona que es inactiva, principalmente formada por tejido adiposo. Pero, ojo, eso no significa, o sea, tiene células hematopoyéticas o hemangioblastos a ese nivel, de que si fuera necesario, esa médula ósea amarilla se puede volver médula ósea roja. Tiene células madres a ese nivel, de que si fuera necesario se puede. ¿En qué caso se ve? En las hemorragias de larga data, o sea, hay hemorragias crónicas que pueden causar, o en algunas enfermedades, en las leucemias también, pueden causar que las
médula ósea amarilla se convierta en médula ósea roja. Médula ósea, ya hemos visto, esos son distintos neutrófilos, glóbulos rojos, como ya hemos visto, glóbulos blancos, dependiendo, granulocitos o agranulocitos, y nuestro protisano. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Hasta aquí? El champiñón es. ¿Qué eran los elementos formes? Elemento forme es lo que le llamamos a las células sanguíneas y las plaquetas. Bien, quienes llegaron atrasados, a ver, vamos a llamar más fácil.